El programa de hoy se titula Cielo e Infierno de Bachán y Avicii. Todos estamos familiarizados con los conceptos de cielo e infierno, ya que forman parte del imaginario colectivo de la humanidad desde tiempos remotos. Están presentes en diversas religiones, así como en múltiples filosofías y tradiciones populares alrededor del mundo, intentando responder a la inquietud humana en torno al más allá. Dentro de las religiones existen diferencias de matices sobre el cielo y el infierno. En el cristianismo y el islam ambos suelen presentarse como destinos definitivos y eternos después de la vida terrenal. En cambio, las religiones de raíz india o hindú, como el hinduismo y el budismo, los entienden más como estados temporales dentro del ciclo de reencarnaciones. ¿Y qué nos dicen de todo esto, nuestros referentes esotéricos, desde la teosofía, así como los escritos de Alice Bailey y Vicente Beltrán Anglada? Esta dualidad que nos ocupa se expresa mediante los conceptos de Devachan y Avicii. El término Devachan proviene del tibetano Devakan, derivado del sánscrito Devaloka, y significa literalmente el lugar de la dicha. Representaría un estado post-mortem de felicidad y reposo espiritual, comparable en cierta manera con el cielo. No se trata de un lugar físico, esto es necesario aclararlo, no se trata de un lugar físico, sino de un estado de conciencia en el que el alma disfruta de experiencias armoniosas y cumple sus más íntimos deseos. Este estado es temporal. Al finalizar, el alma reencarna en un nuevo cuerpo para continuar su proceso de desarrollo según su karma y nivel evolutivo. En este sentido, Devachan representa un cielo dinámico y educativo, más que un premio eterno. El término Avicii proviene del sánscrito Aviki, que significa sin alivio, y en la tradición budista designa el estado más profundo de sufrimiento. Representa el polo opuesto del Devachan y se entiende como un estado de intenso sufrimiento y aislamiento interior al que accede el alma cuando sus acciones y pensamientos han sido profundamente negativos y egoístas. No es un castigo impuesto externamente, sino la consecuencia natural de los propios errores. Según la teosofía, este estado también es temporal, aunque extremadamente arduo, y está destinado a producir aprendizaje y eventual purificación, permitiendo, salvo casos excepcionales, que el alma pueda reintegrarse en siglos posteriores de evolución. Estas breves ideas introductorias nos pueden conducir a multitud de preguntas y las consecuentes reflexiones. Van allá. ¿Las experiencias en el Devachan o en el Avicii son similares para todas las personas? ¿Hay diferentes planos en el Devachan así como en el Avicii? ¿Cuánto tiempo entre vidas se puede permanecer en estos lugares o estados de conciencia? ¿Cómo es el Devachan de un discípulo? ¿Es posible que un mago negro pierda la oportunidad de seguir evolucionando en la cadena humana aquí en la Tierra? Como vemos, es un tema que nos lleva a recurrir a la intuición para poder comprender estos estados de lo que todos hemos tenido experiencia directa, aunque no lo recordemos. De todo esto vamos a estar hablando ahora en el presente programa y comencemos leyendo algunos textos. La conciencia de duda es el Kamaloka. La conciencia de la duda es el purgatorio, si ustedes prefieren ese término. La conciencia del Devachan es la blanca nieve de las altas montañas. La conciencia de las sombras que están como el carbón y dentro de las entrañas de la tierra es aquel estado
que la religión asigna el nombre de infierno. Y ahora podemos hablar del infierno tal como lo concibe el esoterista. El esoterista reconoce primero el Kamaloka, luego el Devachan, el aspecto superior, pero hay un estado que corresponde al mago negro y se le llama el estado de Avicii. Avicii igual a infierno, Devachan igual a cielo, purgatorio igual a Kamaloka. Tenemos un cuadro completo de analogía, porque la religión tiene misterios muy profundos a desarrollar y a enseñar, pero los guarda celosamente porque nadie tiene que saber más que el sacerdote y nadie tiene que saber más que aquello que está en las fronteras del dogma. Estos párrafos pertenecen a Vicente Beltrán Anglada y están en la conferencia El hombre y sus esferas devachánicas. El devacán es pues algo viviente, es un estado de conciencia creado, vivificado y sostenido por el ser humano después de haber pasado por el trance de la muerte física y de haberse liberado del aspecto grosero de sus vehículos más sutiles, astral y mental. El Devachan es pues el plano de la consumación total de los mejores anhelos del ser humano, los que motivaron vacíos en su existencia o que le sumieron en profundas inquietudes y aflicciones. El Devachan es en realidad un verdadero cielo, pero no de eterna y pasiva contemplación, sino de la más dinámica actividad y realización creadora. Esto está extraído de un libro de Vicente Beltrán Anglada, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Dense cuenta también que aquellas personas que han hecho del mal su actividad preponderante durante su vida y que sin ser magos negros se han comportado mal con sus semejantes, tienen un devachan al contrario, que esotéricamente se llama Avicii. Es realmente el infierno de los cristianos, porque todas las energías del mal se condensan en ciertos niveles específicos del plano mental también, porque una persona puede ser muy evolucionada, tener incluso grandes poderes psíquicos y haberlos desarrollado en forma contraria a la ley de Dios. Entonces sucede que en el Avicii ustedes ven un panorama con colores grises opacos, negros hasta la saciedad, colores de sangre, de todo lo que el alma hizo durante la vida. Este es un extracto de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El Devachan. Bueno, según mi experiencia particular, que no puede ser amplia, tal vez, eh, yo he visto que mucha gente se ha ido de la iglesia cristiana porque la idea del cielo y el infierno consideraba que eran cosas terribles, que no le parecían que eran ciertas y todo ese asunto, ¿no? Incluso hay gente que tampoco cree ni en el cielo ni en el infierno y anda haciendo mal por el mundo porque total eso no existe, yo hago todo el mal que quiero. Y ahora la visión esotérica del Devacán y el Avicii nos muestra que de alguna manera eso que la religión dice existe, ¿no? No existe como un lugar eterno tal vez, pero sí en los planos internos, en el plano mental, estas cosas ocurren. ¿Cómo lo podemos explicar para que la gente digan, que la gente no siga diciendo más de lo mismo con otros nombres? ¿Qué les parece, amigos? Pues un tema, como de costumbre, muy interesante, pero hay que tener en cuenta que partimos de la teoría de la ley de la recompensa, de causa y efecto. Por lo tanto, causas en un sentido positivo, por ejemplo, deben tener una recompensa positiva, tanto en el plano físico como en el plano interno.
No puede ser que los seres humanos que no se orientan a la luz y que trabajan con la oscuridad y que en el plano físico se comportan de una manera, en los planos internos previos a otra encarnación, estén disfrutando lo mismo que pueden disfrutar aquellos que se han apostado por la luz, por la claridad mental. Es decir, no puede ser eso. Eso de que todos somos iguales no es cierto. Uno es igual a otro en tanto y en cuanto se acerca al canon evolutivo. Por lo tanto, la parte densa, la parte de la personalidad, del deseo, del mundo del plexo solar, tiene su justa recompensa en los planos internos. ¿Le podemos llamar cielo? Bueno, según lo que entendamos por el cielo. Si entendemos por el cielo pasividad, no hay tal pasividad. Y si entendemos por el infierno pasividad, tampoco. Tampoco es la idea de estar cociéndose eternamente en las calderas de Pedro Gotero que nos contaban de pequeños para prepararnos para la primera comunión. Me acuerdo perfectamente de aquello. Por lo tanto, ¿existe esto? Claro que existe, pero es que esto lo vemos en el día a día, en el plano físico. Por lo tanto, existe esa correspondencia con los planos internos. Pues yo veo que, bueno, como los demás también veis, que mucha gente va perdiendo la creencia en ciertas ideas religiosas que nos enseñaban de pequeños o que quizá durante una época más o menos corta o larga pudimos creer. Y por lo tanto, una de las cosas más increíbles que cada vez va disminuyendo es los conceptos que se nos han dicho del cielo y el infierno por parte de la religión y que han causado una cantidad de estados de miedo, de terror en muchísima gente, que luego igual lo comentamos, que se ha prolongado posteriormente. De tal manera que todo esto ha sido creado, pues, no por la religión, sino por los seres humanos que dentro de la religión o de las religiones que lo han promovido han querido, han querido crear un temor para adherirse y tener sujetos a los creyentes. Y entonces todo esto pues más o menos lo sabemos. Quisiera decir también que en la lengua, el arameo, la lengua de la Biblia, el cielo significa levadura o fermentación, algo que eso, y en los griegos lo ya expandido, lo que ya se ha expandido, lo cual coincide con lo que vamos a ir describiendo en este programa como algo que tiene relación con la vivencia aquí en estado de, digamos, de encarnación y que tiene una relación tanto esto como el estado del plano astral con la vida que hemos llevado psicológicamente hablando. Y el infierno pues también procede del arameo como vertedero urbano donde se quemaban las basuras. ¿Ya? Y por lo tanto pues el tormento mental, el arrepentimiento se asocia a el quemar, al fuego. De tal manera que eso nos puede ir dando pistas de cómo se ha ido identificando el infierno con el fuego, etcétera, etcétera. Esas cosas que tradicionalmente se han transmitido. De tal manera que es un descubrimiento, esto es una pieza entre muchísimas de las deformaciones que las creencias han ido creando en la humanidad por parte de intereses egoístas o del tipo que sea de los seres humanos. Por lo tanto, como vamos a ir viendo, hay una relación psicológica de lo uno y lo otro. Y luego también en la vida cotidiana, pues también muchas veces se dice que el cielo y el infierno lo vivimos aquí, en la tierra, en encarnación, cuando una persona está muy feliz o otra persona está sufriendo psicológicamente. Y entonces se va consiguiendo crear otra idea más psicológica, no la de un lugar donde te queman o un lugar como del cielo, como nos han dicho, sino estados de conciencia psicológicos que nos hacen o sufrir o estar más felices. Por lo tanto, la psicología, como siempre, está omnipresente en todo. Pues a mí hay una idea que me interesa resaltar y es la siguiente. Cuando nosotros examinamos e investigamos alguna idea, alguna creencia, responde a una idea que es lógica, es ética y es universal, porque si no tiene esas tres condiciones, dejémoslo en suspenso. Es mejor que no creamos absolutamente nada. Es mejor no creer nada que creerse cualquier cosa que no sea lógico, que no sea ético y que no sea universal. Y cuando hablamos del cielo que los cristianos que nos enseñaron y que el infierno que también nos han enseñado,
¿tenían un propósito de enseñar lo que era una verdad o era un propósito de dominación, de sumisión, de poder? Porque claro, si el cielo se impone como algo de temor, ¿es que a Dios se le puede temer? ¿Es que eso del temor de Dios tiene algún sentido? Para mí no lo ha tenido nunca, pero realmente cuando eres un niño, pues te ves inundado de corrientes de pensamiento que pueden hacer realmente mucho daño y lastrar. Y de hecho hay una conciencia colectiva, hay un subconsciente colectivo que tenemos que ir limpiando de estas cuestiones porque en sí mismas llevan mucho dolor y llevan mucho, están, digamos que insertas en planos emocionales de los cuales tenemos que liberarnos y purificarnos. Y luego la cuestión también de que, bueno, lo habéis sugerido, lo habéis mencionado, cada uno vive un estado de conciencia distinto, particular, que es el resultado de sus propios trabajos, de su propio desarrollo, de su propio dar, de su propio negar, de su propio acercamiento a la vida, de ser altruista o de ser egoísta. Y eso tiene una correspondencia y tiene una verdad. Y yo digo, ¿quién puede sustraerse al juicio de la verdad? Nadie puede sustraerse al juicio de la verdad. Por tanto, tengamos presente en nuestras vidas que estamos creando estados de conciencia. Así es, que estamos creando y estamos viviendo, expresando estados de conciencia. Respecto a este tema, pues yo creo que todos los que aquí estamos hemos sido educados, bueno, quizás algunos no, desconozco, en la religión católica, cristiana católica. Y yo recuerdo pues haber estado en el catecismo y de pequeña lo que me decían, pero el caso es que yo nunca me lo creí porque creo que siempre me pareció totalmente absurdo que por una existencia tan limitada y tan corta referida a la eternidad, podamos tener un premio o un castigo eterno, infinito. Es que es algo que lógicamente ahí no se sostiene. Claro, dices, eso no se sostiene y hay quien llega pues a negarlo todo. No sabemos, nadie sabe, pero sí que podemos saber por diversos en diversas fuentes, aparte de los escritos que tenemos ya de las escrituras, porque hemos visto que en todo el mundo está ese concepto del cielo y del infierno. También hay personas que clarividentemente han visto lo que ahí ocurre. Es el caso de Vicente Beltrán Anglada, que sus maestros en el asrama les llevó a ver escenas tanto en el Devachan como lo que es en el Avicii, en el infierno. Entonces, mm, otras personas, quizá no de esa categoría espiritual, pero también hablan de esas comunicaciones con seres desencarnados. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí tendríamos ya que entrar en el aspecto de conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué pasa con la conciencia? ¿Qué pasa con nuestros diferentes cuerpos cuando fallecemos? Y es lógico que, como habéis dicho, según el estado de conciencia en el que uno muere, pueda encontrar en el otro plano algo parecido, sin el cuerpo físico, haciendo toda lo que es ese recuento o rememoración de lo que es el mental y el astral, pero que no haya tanta diferencia de un plano a otro. Em, por eso también decimos que hay personas viviendo el infierno ya encarnadas, porque su estado de conciencia es de desesperación, de angustia, quizá por las circunstancias, quizá por su desarrollo evolutivo. eh, y allá, al pasar al otro plano, van a encontrar parecido, como el caso de las personas que se suicidan, que a veces también o hemos nombrado en estos programas. Entonces, aplicar la lógica, darnos cuenta de que la vida continúa, la conciencia continúa, las experiencias continúan allá donde nos encontremos y que todo es una espiral evolutiva
que siempre vamos a ir comprendiendo más, conociendo más, que si aquí el estado de conciencia ha sido muy bajo, allá también lo va a ser y van a pasar también experiencias para que nos demos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, porque hay mucha ignorancia. En la maldad hay muchísima, muchísima ignorancia y hay que pasar las experiencias una y otra vez hasta que las personas nos damos cuenta de que por ahí no es. Entonces, pues bueno, allá nos encontramos parecido acá y en el cielo, pues todas las experiencias que no hemos podido vivir y que el cuerpo emocional se ha quedado de alguna manera anhelando. Luego ya también hablaremos qué pasa cuando ya uno es discípulo o cuando ya es diferente lo que le espera. Sí, bueno, uno de los grandes temas es qué pasa después de la muerte. Y aquí Sirviendo a la Humanidad hay una lista de reproducción de videos de años anteriores donde hemos tocado estos temas, qué sucede en el momento de la muerte, qué pasa después, la entrada al Devachan. Así que los invito a que vean esa playlist también. Y acá estamos planteando desde la perspectiva del esoterismo, más que de la religión, eh, qué es el cielo, qué es el famoso purgatorio o infierno de Bachán, el Kamaloka y Avicii. Llama realmente la atención cómo a través de su obra, en el caso de Vicente Beltrán Anglada, dice qué es el de Bachán, qué son las esferas de bachánicas, cómo el alma llega, cómo se construyen esas esferas, dónde están, la calidad de la energía, la vibración, los colores, la transparencia, la unión con el ángel solar y qué pasa en el opuesto, en el Avicii, que sería donde van aquellos que tienen esa, él lo dice así, ¿no? La conciencia de malvados, es decir, aquellas personas que carecen de las cualidades espirituales y trabajan para el mal. Entonces, estas personas cuando penetran en este famoso Avicii, que él lo describe también gráficamente, al igual que lo hace con el de Bachán, como un espacio con distintas figuras geométricas de cuadrados, colores más bien oscuros eh, y claro, carentes de todas estas cualidades que tiene el de Bachán. Entonces, para ir explorando, creo que algo interesante es ver cómo en esta vida vamos construyendo de alguna manera esa experiencia, ya sea en el de Bachán o no, eh, a través de ese proceso de atención, de adaptabilidad y de serena expectación. Es decir, cuando el ser humano va simplificando su vida, luego, después de pasar ese velo de la muerte, eh, todo ese paso hacia este cielo de Bachán será de acuerdo a ese grado evolutivo, ese grado de simplificación que haya experimentado en esta vida. Así que los invito a leer porque realmente es muy, muy interesante y de observar que este movimiento después de la muerte también son estados de conciencia muy dinámicos y algunos de mucha luz y, y de mucha actividad. Así que, bueno, seguimos conversando. Mick, Dani. Sí. Bueno, nosotros adherimos a la idea de que vivimos acá encarnados en el cuerpo físico, después nos morimos y después de morirnos hay un proceso de recapitulación de lo que hemos hecho en la vida, tanto como buenas como malas, ¿no? A nivel físico, emocional y mental, que hay unos ángeles que te muestran como si fuera una especie de televisor tridimensional las situaciones de la vida en que por acción o por omisión o por lo que sea hemos hecho cosas erróneas, ¿no? Pero la mayoría de la gente son pequeñas cosas que hemos hecho
Y bueno, se produce eso que se llama después de la muerte el examen de conciencia y hay niveles de filtración, se filtra todo lo negativo y esa alma pasa con todo lo positivo a la esfera de Vachánica. La esfera de Vachánica es algo que construye cada ser humano después de muerto y contiene determinados elementos, sobre todo aquello que hemos deseado y no hemos alcanzado a cumplimentarlo, no hemos cumplido el deseo, un deseo bonito, o un científico que está experimentando y descubriendo una fórmula que sigue trabajando en el de Bachan. Vicente Beltrán Anglada nos cuenta de la historia de dos viejitos que él conocía, que vivían en una casita oscura, chiquita, que no tenía mucho dinero para salir y caminar hacia las montañas, en la naturaleza, y a ellos les gustaba la luz, la naturaleza, y cuando se los encuentra en su propia esfera de Bachánica, era una casa inmensa, era llena de luz, muchas ventanas, un jardín inmenso, pajaritos, árboles, era realmente un cielo que habían construido ellos con lo que deseaban, ¿no? Lo mismo el científico, que el científico en la esfera de Bachánica se ve en un escritorio, en un laboratorio, haciendo investigaciones hasta lograr, a veces se logran, resolver los teoremas y las investigaciones en la esfera de Bachánica. Después, cuando vuelve a la encarnación, podrá mostrarlo. Y cada uno según su energía evolutiva, ¿no? Según su estado evolutivo y su energía, así como es acá en la vida, es del otro lado. Con el asunto de los magos negros y de la Vichy, es exactamente lo mismo, cada uno de acuerdo a su evolución. Entonces, si uno vive produciendo mal, matando gente, mandando matar gente, no respetando las leyes y haciendo un montón de maldades y que hasta que alguien te para o te mueres de un infarto o lo que sea, del otro lado te encontrás un panorama similar a eso, ¿no? Se podría decir que, por ejemplo, cuando nosotros soñamos, vemos unos ambientes, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos pesadillas, vemos una situación que nos hace sufrir y cuando estamos en la pesadilla, en el sueño, es real. El estado de Avicii, el infierno, es también un estado de conciencia donde el mago negro se ve envuelto con gente como él mata y también tiene alrededor gente que lo quiere matar y es un sufrimiento de gran calado, ¿no? Eh, los magos negros, los magos negros cuando hacen mucho daño, es imposible que se conviertan al lugar del bien o reflexionen que lo que están haciendo está mal. Es decir, son gente que hace el mal a conciencia, disfrutan haciendo el mal y tienen como un compromiso con el mal y para parar la evolución de la humanidad, entonces no le importa dañar a nadie. Entonces esos, a veces, el ángel solar, que es el ser que nos acompaña siempre y que nos impulsa a acciones de bien, cuando se da cuenta que lo diga lo que le diga, le mande la energía que quiera y esa alma maligna no responde y no va a responder, el ángel solar se va y vuelve a su nirvana cósmico. Y entonces otro significado que se le da a Vichy es sin alma. Sin alma quiere decir desalmado. ¿Qué hacen los desalmados? Hacen mucho daño, mucha maldad, matan a mucha gente. Bueno, hay algunos de esos magos negros que después de muerto no vuelven a encarnar en la Tierra, sino que encarnan en un planeta menos evolucionado donde se encuentran con sus amigos, con sus similares, y claro, eso es un infierno eterno, bueno, en vida y después de la vida, y bueno, vaya a saber, no es un premio y un castigo, es el resultado de lo que nosotros somos, tanto para bien, para mal o medio neutro. Cada uno construye ese estado de conciencia después de la muerte en función de lo que ha sido en la vida. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Sí, la primera es sobre la meditación del novilunio de Libra. Hoy vamos a dedicar este programa a ofrecer nuestro recuerdo y gratitud a las incontables personas anónimas que con sus actos de altruismo y entrega han dado un vivo ejemplo de lo que significa ser un servidor de la humanidad. Empezaremos con una breve introducción sobre el tema, daremos una tipología general de servidores anónimos y mencionaremos después unos cuantos casos concretos.
Dada la gran cantidad de servidores anónimos, solo mencionaremos algunos. Os invitamos a ver y escuchar el programa el próximo martes 21 de octubre a las 16 horas de Argentina, 21 horas de España por Radio Mantra FM. Os esperamos para meditar juntos. Otra noticia es la que tiene que ver con la publicación del programa del pasado miércoles Sirviendo a la Humanidad en su canal YouTube, Silenciosamente Expectantes. Un resumen de su contenido es: vivir silenciosamente expectantes es vivir en un nuevo estado de conciencia, en una etapa más o menos avanzada de Agni Yoga. Se trata de estar silenciosamente atentos al devenir, experimentar una silenciosa percepción alerta. Solo en el estado de silencio y quietud puede ser trascendido todo conflicto. Cuando estamos silenciosamente expectantes, estamos imprimiendo una vibración tan sutil a los vehículos mental, emocional y físico que automáticamente quedan integrados. Una mente vacía, una mente silenciosamente expectante, indica que la atención con la cual estamos tratando de abarcar el sentido de las cosas es tan profundo que ha desaparecido de nuestra mente el proceso infinito de crear imágenes y pensamientos. Pues bien, en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad podréis encontrar listas de reproducción de vídeos con temas similares. Podéis suscribiros al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Un canal creado para todos ustedes, queridos oyentes. Y vamos a ir sin más dilación, vamos a pasar al segundo bloque, ¿os parece, no? Muy bien. Pues bien, vamos a empezar con, sabéis que estamos tratando el tema cielo e infierno de Bachán y Avicii, y vamos a leer unos textos y seguimos reflexionando juntos. Adelante. La duración de la etapa de bachánica depende siempre de la evolución de las personas. Cuanto menos evolución, más tiempo se deberá pasar en el de Bachán. Cuanto más evolución, el tiempo de contacto con su maestro, y en el caso de los iniciados, no existe de Bachán. Encarnan rápidamente porque lo que les interesa como almas es trabajar por el maestro, trabajar por la jerarquía, trabajar por el bien del mundo. Y entonces esta etapa puede ser a veces de cientos de años, según los casos, de años o bien de meses. Queda reducido a días, y aquí hay un misterio también, porque la rapidez con que vibra el iniciado, rapidez que viene provocada por la ligereza de su ropaje. Párrafos que pertenecen a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Los tres grandes misterios. Seguimos con otro texto de Vicente Beltrán Anglada y él dice: no quisiera dejar mal sabor de boca en esta conversación, pero tengo que hablar de aquellas personas que no pueden ni podrán acceder al de Bachán. Me refiero a los magos negros. A aquellas personas, desdichadamente hay muchas personas en el mundo, que están atentando deliberadamente contra el plan de Dios, que están alterando la ley y el principio de justicia, que van en contra de la ley del karma, que han hecho de su divisa la sombra, igual que los magos blancos hacen de su divisa la luz. Para el mago negro no existe nivel de filtración porque carece de cualidades espirituales. Por lo tanto, el más bajo de los niveles de bachánicos lo rechaza completamente. Entonces tienen que vivir alejados del cielo de bachánico. Están viviendo, husmeando entre las sombras que ellos mismos han creado en el plano astral inferior. Es la contraparte del Devachán. Hago una distinción entre el ser humano y el mago negro, que nada tiene de humano, porque solamente trabaja por el mal y para el mal, y por lo tanto, si pudiésemos sintetizar una esfera de Avicii o de infierno, sería completamente negra. Esto es de la conferencia de Vicente, El hombre y sus esferas devachánicas. Esotéricamente, sabemos el mal que ha causado la Iglesia en torno a la muerte.
vivificando el terror en las mentes de los seres humanos. Ha creado un karma terrible, porque desde el ángulo de vista de la jerarquía, el campo astral está lleno de cascarones que no han podido ser desintegrados a causa del terror impregnado en cada una de sus moléculas constituyentes. Pero el esoterista debe ser científico si quiere presentar una imagen clara de la situación, dándole al alma toda su importancia, liberándola del temor cuando le está diciendo: ni el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio son lugares donde tú tengas que ir forzosamente dentro de la aventura del más allá, sino que le dice: tu mente es la herencia del Señor, tu cuerpo emocional y tu cuerpo te han servido hasta aquí. Ahora tú debes hacer de manera que tu conciencia permanezca inalterable y que comprendas que ni el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio pueden existir más allá de tu propia conciencia. Por lo tanto, el cielo, el infierno y el purgatorio son estados de conciencia. Esto está extraído de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada llamada El Devacán. Pues muy interesante esta última parte de la conferencia del Devachan de Vicente Beltrán Anglada, que nos hace que fijemos nuestra atención en estos estados de conciencia. Bueno, ¿qué os han sugerido estos textos o cómo queréis completar un poquito las reflexiones sobre el tema? Yo veo estos textos como una recompensa al estado de conciencia actual que es fruto de la actividad del pensamiento y de la acción correcta en cada uno de nosotros. Por lo tanto, entendamos que todo aquello que nos podemos encontrar en el día a día no deja de ser nuestro propio estado de conciencia. No hay ninguna maldición por medio, ninguna amenaza, ninguna condenación eterna y destinación o predestinación. Más bien todo lo contrario, hay libertad. Lo que sucede es que esta libertad no se entiende. La libertad se debe de ejercer en el día a día, segundo a segundo, hora tras hora. No planteárselo de cara a una etapa del año, una etapa de la vida, sino en cada momento, en cada instante. Tendría que ver esto con el no buscar el resultado de la acción, de los frutos. Exactamente, que esa es la trampa en la que hemos caído. Por eso no encontramos el cielo porque el cielo lo llevamos dentro, el infierno también. Claro. Pues yo diría que desde un ángulo psicológico, los seres humanos tenemos, por ejemplo, deseos, expectativas, todos, de un nivel o de otro. Tenemos un cuerpo emocional donde están las emociones, sentimientos, deseos, etc. ¿Y qué ocurre cuando deseamos algo y no se cumple? Pues se queda ahí bloqueado, lo que se llama reprimido en un nivel interno, más o menos inconsciente. De tal manera que parece que aunque lo olvidemos, o lo olvidemos con la memoria de la mente concreta, no desaparece, sino que queda, y eso la psicología lo ha ido comprobando, queda en un estado de tensión interna, esperando el momento de que se despliegue el cumplimiento de esos deseos, de toda una escala que va desde lo más elevado y sublime hasta lo inferior. Pero pensemos como estamos haciendo más en lo positivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes o después, cuando se libera y se produce el cumplimiento o la comprensión, la iluminación de esto, hay como una liberación. A veces no se cumple en la realidad físico-material, pero internamente, pues cuando conseguimos que eso se actualice, se manifieste internamente, psíquicamente, entonces se produce un relajamiento, un descanso, una armonía, como un cumplimiento. Entonces esto, llevado un poco más largo en el tiempo, sería lo que ocurre en el Devacán. En el Devacán no puede entrar nada negativo, como decíamos. Así como en el previo plano astral sí están los deseos positivos o negativos, pero en el Devacán solo entra lo positivo, aquellos deseos o expectativas siempre positivas que no hemos conseguido. Y entonces allí se
concretizan, no materialmente, porque estamos en un plano mental abstracto, mental superior, y se van realizando dejando a la conciencia del alma en un estado de armonía, de cumplimiento. Y eso queda como semillas para que en la próxima o próximas encarnaciones queda como un germen para que se vaya realizando, se vaya materializando, expresando, concretizando. Por lo tanto, si solo con que pensemos en el funcionamiento psicológico ya nos ayuda, el de aquí, nos ayuda a poder, por analogía, comprender lo que más a largo plazo o en unos estados de conciencia distintos al actual, similares al actual, pero en lugar distinto, no físico, material como estamos, se cumple lo mismo. Siempre es el cumplimiento, la armonización, la realización de aquello que está en tensión. El micro, Dani. Sí. En realidad nosotros estamos en un continuo con cuerpo y sin cuerpo, en un proceso evolutivo de mejoramiento y todos vamos aprendiendo, ¿no? Con cuerpo las situaciones a veces son más difíciles y se aprende más del sufrimiento, de situaciones difíciles, pero después de muerto se hace la recapitulación y el examen de conciencia y todo lo negativo nos lo hacen comprender y una vez que se filtró todo eso negativo que hemos tenido, con las partes positivas entramos en la esfera de Vakchánica y es un descanso, ¿no? Es una alegría estar con todas las cosas bellas que nosotros hemos deseado y ahí se cumplen y es un descanso de no estar sentado todo el día acostado mirando el cielo con una ramita en la boca. No, se hacen cosas y placenteras y es realmente un cielo. Nosotros en nuestra vida cotidiana a veces uno le pregunta a una persona cómo estás y dice, ay, mi vida es un infierno. En cambio otra dice, ay, estoy felicísima, estoy en el cielo. Es decir, de este lado también, según el estado de conciencia que tengamos, estamos en el cielo o en el infierno, ¿no? Entonces, un poco no es el de Bachán y el Avicii, no es un castigo o un premio que da un Dios determinado, sino que es la ley de justicia, la ley del karma. Los señores del karma ven que crea una esfera de Bachánica más o menos por ahí abajo y otro crea una esfera de Bachánica en un nivel superior. Y ¿qué pasa con los discípulos? Los discípulos son aquellos que viven sirviendo a la humanidad y, ¿cómo diríamos? El discípulo está tan imbuido de servir a la humanidad y de seguir dando todo lo que viene dando en esta vida, está cerca del maestro y demás, que no tiene anhelos ni deseos personales, entonces no crea una esfera de Bachánica. Entonces, al no crear una esfera de Bachánica, reencarna rápidamente, que no es lo frecuente, para seguir sirviendo bajo la guía de su maestro y por el bien de la humanidad. Entonces, son cosas que ocurren del otro lado, digamos. Hay una película que se llama Nuestro Hogar No Solar, que es una película brasilera, que plantea todas estas cosas, ¿no? De cómo a veces del otro lado algunos están en el purgatorio sufriendo y pasan para el nivel superior y otros se quedan por ahí, como los magos negros. Y ese asunto de los magos negros que van a un planeta de inferior evolución, no los hemos encontrado como cita porque no la buscamos, pero se repite varias veces en la literatura esotérica. Sí, Carmen. Sí, pues yo diría, a ver, que el hablar de este tema y de lo que ocurre después de la muerte es importante por muchísimos motivos y uno de ellos por alejar ese miedo o despejar el miedo de las personas. Como decía el último texto, es algo que hemos sufrido durante siglos por las doctrinas que erróneamente nos han querido manipular. Entonces, la primera sería eso, el eliminar ese miedo. Y después, lo que habéis dicho también es importante de volver al presente. No estar pensando de qué va a suceder cuando muera, de qué
va a ser el cielo, de qué el infierno, sino volver al presente y vivir el presente con plena conciencia. Cuanto mejor, más vivamos con conciencia, más apercibidos estemos, más centrados en nuestro ser superior, va a ser ese tránsito pues más fructífero, o va a ser más ligero, va a ser diferente y más, sobre todo, pues más consciente de qué es lo que nos está pasando, hasta que llegará un momento, como decís, discípulos iniciados, y se veía en el primer texto también que hemos leído, que realmente pasan poco tiempo en el Devachan. Entonces, hay algo que yo me planteo, y yo no sé si, supongo que igual vosotros también en algún momento. Imaginaros que estáis o estamos en un sitio muy bien, muy a gusto, que no tenemos problemas, que ya no, que todos nuestros deseos pues están calmados, no hay deseos, es una paz, un gozo, una, una vida plena, y de repente te dicen, oye, ¿te apetece volver a reencarnar? Y dices, a reencarnar, dices, sí, para ayudar a estas personas que están aquí sufriendo en la tierra. Y uno dice, pues sí, reencarno. Es decir, cuando se vive desde el alma, yo creo que ya la propia vida, o cómo esté uno viviendo, no es tan importante, sino es ese impulso de ayudar a quien está sufriendo. Entonces no te importa dejar el Devachan y venir aquí, o dejar un lugar donde se está bien y bajar aquí. ¿Por qué? Pues porque ves que la gente necesitamos todavía de esa guía. Y así pues es lógico que estas personas, estos seres ya ni personas, seres más evolucionados, pues pasen poco tiempo en este cielo, porque el deseo, o ya lo que anima es el alma, que es el servicio, y por eso vuelven aquí. Así todo, yo tengo amigos esoteristas que dicen, yo mejor me voy, yo aquí ya no vuelvo, como está el tema, ¿no? Pero no, quizás sea más de broma, porque sí que en el fondo vemos que hay que estar donde se nos necesite. Entonces, pues bueno, simplemente para concluir, lo que ocurrirá en un será sefrao aquí, en el presente, y vivir lo más atentos posibles en esa comunicación, contacto, en esa conexión con esa parte superior. Pues bueno, va a ir haciendo que comprendamos estos temas, que en principio son tanto arduos o difíciles, o no te puede venir la intuición fácilmente. Pues cuanto más presencia estemos, y en silencio y observantes, podremos ir constatando o comprendiendo más estos temas, y otros temas también que suelen ser bastante misteriosos. Sí, bastante misteriosos, como cuando don Vicente Beltrán Anglada dice que en el Devachan no hay karma. Y otra de las frases que me parece interesante es que dice que el alma vive más de las cualidades ahí en el Devachan que de la intensidad de los deseos, es decir, esas personas más evolucionadas. Y cómo el ser humano en esta vida, en el plano físico, puede ir viviendo más de las cualidades espirituales. Y ahí engarzaría con todo lo que venimos conversando en el programa anterior, de estar silenciosamente expectantes y comprender realmente cómo van funcionando no solamente el cuerpo físico, el movimiento astral o de la mente, ir adquiriendo autoconciencia. Y una vez que el alma ya va viviendo de esas cualidades espirituales, vive en el presente sí o sí. Entonces, todas esas preguntas de qué pasará posterior al paso de la muerte quedan como disueltas por la conciencia misma que tiene ese ser humano, y la vivencia profunda que va descubriendo ya en esta misma vida esos misterios tan profundos. Y, y otra cosa y ya con esto le paso, no sé, al que sigue, que me parecía muy importante, es que el hecho de conocer
esto que nos dice en este caso don Vicente Beltrán Anglada, según los textos, cielo, infierno, el Kamaloka, Avicii, y la descripción tan clara que él hace y cuenta cómo el maestro llevaba a un grupo de discípulos a poder explorar el contenido de estas esferas como un conocimiento espiritual también profundo que se aprende, es de gran valor, así que los invitamos a seguir leyendo, explorando y investigando estos temas tan misteriosos de alguna manera. Pues sí, realmente son misteriosos, pero hay que acercarse un poco intentando discernir y sobre todo con una intuición. Antes Rafa nos ha dicho algo que me parece de mucho interés. Establecía la analogía entre la psicología y las posibles verdades esotéricas que podamos llegar a captar. Y realmente es que nosotros en nuestras vidas estamos nutriendo nuestros cuerpos emocional y mental con materia de distintos subplanos que tienen determinadas cualidades, que tienen cualidades de aquello, de la vibración baja o no baja o elevada, y eso va a quedar en nosotros, de modo que cuando sucede el fenómeno de la muerte, hablaba también Daniel de ese fenómeno de la filtración, pues todo lo que es impuro tiene que quedar, tiene que purificarse. De ahí que los conceptos de purgatorio tengan también un sentido. Y evidentemente al plano del Devachan, en los planos causales, ahí no puede haber nada que no sea de la más elevada trascendencia. Claro, la cuestión es que, como bien decíais, ¿qué pasaría con aquel ser que vive como el alma? Y la cuestión es, cuando vives como el alma, no vives ya en un plano búdico, está incluso más elevado, más arriba de los planos causales, de los planos, de los primeros, segundo y tercer subplanos del plano mental. De manera que no tienes necesidad de un Devachan que pertenece a ese reino causal. Por tanto, el que vive como una alma que tiene una conciencia colectiva y en tanto que colectivo, que partícipe de esa conciencia colectiva, no puede evitar el volver una y otra vez a sanar y a aliviar el sufrimiento de sus hermanos, de sus congéneres. ¿Y qué tal? ¿Alguna cuestión más, Jesús? ¿Alguna reflexión más? Yo quisiera agregar, siguiendo el hilo de lo que venía diciendo Carmen, de que en la medida que nosotros practiquemos el Agni Yoga, que acá siempre lo recomendamos, es decir, vivir atentos en el silencio de la parte inferior y viviendo en el nivel del alma, como tú dices, o si estamos en serena expectación, en el nivel, entrando en los niveles búdicos, ya estamos haciendo una elevación, ¿no?, de la conciencia y de la vibración, y lo que encontremos después de la muerte va a estar en sintonía con eso. No hay nada más. Y otra cosa que es importante, estaba por decir, a medida que vivamos atentos nos vamos ganando el cielo. Pero bueno, no hay que vivir por el premio del cielo, o no hacer el mal, por el miedo al castigo de ese Dios que te castiga eternamente, no. Hacer las cosas por el bien de lo que nosotros consideramos que es correcto, y sin buscar el premio ni el castigo, ¿no? Y vamos a encontrar del otro lado lo que nos corresponda por estado evolutivo y por vibración energética que hemos tenido una media, digamos, en esta vida, lo vamos a tener del otro lado. Simplificando mucho, Jesús, es la Sí. relación entre el conflicto y la armonía. Nosotros tratamos de buscar la armonía, pero tengamos en cuenta que en la vida física la armonía per se no existe. Hay que crearla, la crea. Supuestamente la naturaleza, el Dios trascendente lo tiene, pero los humanos entendemos la naturaleza no como esa madre que nos alimenta, sino como un ídolo a abatir, ya sea a nivel mineral, a nivel ecológico, como sea. Por lo tanto, en la medida en que nosotros hagamos ese cambio y descubramos que el conflicto es precisamente el manantial de donde va a brotar el agua de la armonía, entenderemos que lo que nos puede pasar una vez pasada la encarnación será exactamente lo mismo. Es como la gente que habla de la no dualidad. Evidentemente, ¿cómo podemos vivir en ese estado en los planos internos?
Si en el plano físico la encarnación ha sido de buscar la coherencia y el punto neutro, la experiencia es la misma. Lo que pasa es que no hay parámetros para compararlos. No tenemos una memoria de anteriores vidas. Y tampoco tenemos con frecuencia la opción de recordar lo que pasa cuando dormimos, qué estamos haciendo en los planos internos. No hay nada más que ver por las grandes ciudades, por ejemplo, españolas, ciertas cosas por la calle para darse cuenta que no son precisamente de la esfera más luminosa posible, ¿no? Pues si esto lo vemos en el día a día en la calle, en los planos internos más todavía. Sí, yo creo que has apuntado a ese punto neutro y el vivir en el ángel solar equivaldría a vivir en la armonía que unifica o que integra los polos, los pares de opuestos. Entonces, ciertamente vivir como almas, vivir en la conciencia del ángel solar, nos permite ser capaces de vivir el conflicto en plena armonía y de llevar allí la luz, incluso donde existe el más de los extremos conflictos. No sé si Bueno, da tiempo de decir algo. sí, por favor, adelante. Sí, muy brevemente. Cuando hablo de este tema, a veces cito eh, tres películas, no quiere decir que sean las únicas, que hablan, pero no del de Bacán, sino del plano astral. No te mueras sin decirme a dónde vas, el cielo próximamente y más allá de los sueños. Pero lo que tratan, si lo sabemos diferenciar, es de la experiencia en el plano astral, con las imágenes como tienen que hacerse, visuales en la película, pero no se discierne de el de Bacán, que es lo que estamos más hablando y profundizando aquí. Estupendo. Pues nos vamos, si os parece bien, al espacio del Concilio de Shambhala. Muy bien, Jesús. 2025 es el año del Concilio de Shambhala. Invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio. Hoy en este espacio sobre el Concilio de Shambhala escucharemos un párrafo del libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Puedo afirmar, no obstante, ya que esto entra plenamente dentro del marco de mis propias experiencias espirituales, que la potencia eléctrica que emana de Shambhala se hace sentir profundamente dentro de la llama, mayormente en vísperas de grandes y decisivos acontecimientos mundiales, y penetra intensamente en las mentes y corazones de los iniciados y discípulos que lo componen. Vicente Beltrán Anglada. Que el Espíritu de la paz sea con nosotros. Nos preparamos para la meditación. Respiramos, nos concentramos atentamente en la respiración y relajamos nuestro cuerpo físico rápidamente. Aquietamos nuestras emociones, observando atentamente cualquier emoción, dejándolas pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos. Y también observamos atentamente los pensamientos que surgen en nuestra mente. Al observarlos atentamente, vemos cómo se disuelven, desaparecen, quedando
un silencio profundo. Desapareciendo las tensiones, la paz profunda aparece e invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón. Y así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Presentes en una conciencia de ser aquí y ahora que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes, y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio, un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo brillante color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Visualizamos también una estrella de 5 puntas azul que representa el avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitamos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación. Y queremos invitarlos a una meditación de silencio con esta frase. La mente silenciosamente expectante no es capaz de reproducir ningún movimiento ambiental. No posee cualidad alguna, está serena, apacible. Es como el lago de aguas tranquilas y silenciosas y refleja la verdad en todo. Vicente Beltrán Anglada. Dada la importancia del silencio espiritual, les invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio todos los lunes y jueves a las 16:30 horas Argentina, 21:30 horas de España, por la plataforma de Zoom. Si van a participar por primera vez, escriban un mail a silenciosyvivencias@gmail.com. Así es necesario para coordinar y enviarles el link. Estamos formando grupos de seres humanos que invoquen diariamente a los ángeles solares por sus propios países de residencia y por aquellos países que necesitan ayuda. Si estáis interesados en participar en este servicio, enviad un WhatsApp con vuestro nombre, ciudad y país de residencia al 34 624 26 79 33. Agregad algunas líneas acerca de por qué os parece necesario invocar el poder de los ángeles solares. Os esperamos. Sí, Daniel. El tema del próximo programa será el gran triángulo mágico, que nosotros siempre en algunas meditaciones lo mencionamos y que está constituido por el Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis. El Buda tiene una octava iniciación, podríamos decir que es una entidad terrestre, pero los otros dos son entidades de más lejana procedencia y que los tres están apoyando a Cristo actualmente y cuando reaparezca, y queremos investigar qué significa este gran triángulo mágico, cuáles son las características de cada una de las tres entidades que lo conforman y por qué es importante invocar el mantra de unidad que a veces nosotros realizamos, ese tremendo poder que ellos tienen para hacer el bien y para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Bueno, ese será el tema del próximo programa, están todos invitados. Y si quieren seguir viendo vídeos como este, pueden aceptar la sugerencia de pantalla. Hoy hemos terminado, así que les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.